Mi nombre es Lucas Chingotiño, soy estudiante de la Escuela Particular Mixta Joyabateca de Ciencias Comerciales. Actualmente curso sexto grado de la carrera de perito contador con orientación en computación. El motivo de esta exposición es porque el Ministerio de Educación cambió las prácticas presenciales por exposiciones virtuales. Es por ello que en esta oportunidad hablaré sobre dos temas principales de la contabilidad. La primera es historia de la contabilidad, la segunda concepto de la contabilidad. La historia de la contabilidad en la Edad Media. La contabilidad desde la aparición del hombre hasta el siglo V después de Jesús ha evolucionado a la par de la economía y el comercio. Cuando el hombre empezaba a cosechar, a pescar, a cazar y a llevar sus animales, sintió la necesidad de saber cuántos animales poseía, cuántos peces pescaba al día, cuántos productos cosechaba. De igual manera, para saber cuántas personas integraba su tribu. De igual manera, para saber y cuantificar cuántos productos daba y recibía de manera trueque, para saber que no recibía más ni menos de lo que daba. De esa manera se venía practicando la contabilidad, pero no de manera escrita, sino de manera mental. Como es natural, el hombre no puede retener toda la información sobre todas las actividades y los bienes que posee. La necesidad lo inclinó a utilizar símbolos o elementos gráficos para llevar el control de los registros. En el año 6000 después de Jesús, empezó a utilizar letras y números de sus transacciones, asentando en tablillas de barro, así para que no se perdiera toda la información que tenía. En el Museo Semítico de Harvard, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, existe una tablilla de origen sumerio en Mesopotamia, con fecha cercana a la del año 6000 a.C. Se cree que este es el antecedente más antiguo que se posee de la historia. En Egipto, Italia y Grecia, además de utilizar las tablillas de barro, también utilizan el ábaco, el cual contiene las bolitas y está representado por dos colores, el blanco y el negro. El blanco que representa el debe y el negro representa el haber. De esa manera se llevaba el control de los registros de todos los negocios y transacciones que realizaba. Posteriormente, al pasar los siglos, fue creado la lámina de papiro, que es una lámina para llevar las transacciones de todo lo que las transacciones y las actividades que realizaba, aunque siempre se corría el riesgo de que se corría o se borraba toda la información que en ello poseía. Posteriormente, al crear el papel hace más de 2000 años por parte de los chinos, fue un gran alivio para la contabilidad, ya que eso facilitaba las transacciones y las anotaciones de todas las actividades que realizaban. Pero eso fue de mucha utilidad para todos los países, y en muy poco tiempo todas las existencias de todos los papeles que crearon se fueron agotando. La contabilidad en la Edad Media. La contabilidad de la Edad Media fue una gran evolución para la contabilidad, ya que de esa manera fueron transportando los productos, el calzado, la ropa, los alimentos y las bebidas hacia otros lugares, y la contabilidad fue de gran utilidad para todas las personas que hacían esos negocios. Posteriormente se fue creando la partida doble,
por parte de un fray franciscano, Luca Pacioli, el cual fue dándole más sentido a la partida doble y brindando más educación en las iglesias a los niños y a los estudiantes para que se centraran más en la contabilidad. De esa manera se fue creciendo más la contabilidad y evolucionando gracias al fray franciscano Luca Pacioli. Posteriormente, el fray franciscano Luca Pacioli estudiaba en toda su vida la aritmética, la geometría, la cual publicaba en 1494 en su capítulo de la misma, que daba a conocer cómo debía aplicarse la contabilidad correctamente de acuerdo a todas las actividades que se realizaban. La contabilidad en la Edad Moderna. La contabilidad en la Edad Moderna es una gran evolución para todos los países y todo el mundo, ya que en la actualidad existen varios artefactos para sumar la contabilidad, las cuentas, los números, como por ejemplo la calculadora, las máquinas eléctricas y por último la computadora, que ha dado una gran evolución a la contabilidad. La computadora es de gran utilidad, ya que eso nos facilita a sumar y nos beneficia para las personas y a las instituciones, ya sea públicas o privadas, que lleva el control de todos los registros que realiza, ya que la computadora registra todas las sumas de manera rápida y eficiente. La contabilidad en la edad precolombina, la historia de nuestro país. La contabilidad en Guatemala, la contabilidad en la época precolombina. Antes de que viniera Colón en Guatemala, ya se poseía conocimiento sobre la contabilidad que ha venido desde la historia de la contabilidad. Al igual que todos los países del mundo, no ha sido ajeno al conocimiento y uso de la contabilidad. La contabilidad ha venido, aunque se tiene indicaciones de la forma de su aplicación en la época precolombina, es de suponer que algunos de los sumerios al principio utilizaron tablillas de barro o arcillas para registrar actividades domésticas, para llevar el registro de todos los bienes que poseían de barro o de arcilla. Y eran muy buenos comerciantes, ya que los quichés, los cachiqueles y los sutugiles y los mames eran muy buenos comerciantes, y entre ellos intercambiaban los productos de manera de trueque, de manera que si daban a ellos algo, tenían que recibir algo a cambio del mismo valor, para que ninguno de los dos perdiera. Pero no todo el país se practicaba esa estrategia, ya que en algunos otros lugares se utilizaba el cacao como si fuera dinero. Daban el cacao y recibían algo que ellos querían para que no perdieran. Ya que según testimonio de la historia, nuestros antepasados eran muy matemáticos, fabricantes de objetos de arcilla o barro. Su comercio lo realizaba a través del trueque, y la cosecha que más tenían era el cacao, el frijol, el maíz, y así se intercambiaban entre ellos. Para la época de escasez se guardaba el grano obtenido de las cosechas que las grandes de las tribus tenían. Lo guardaban para la escasez. De esa manera llevaban el registro de todas las personas que integraban la tribu y lo repartían
y repartían toda la cosecha entre ellos. Y llevaban el registro para saber quiénes ya y quiénes no han recibido de todas las cosechas, ya que en los momentos, en la época de escasez, ya la mayoría de las tribus no tenían las comidas o los alimentos necesarios para su consumo. De esa manera se distribuía por medio de recaudaciones de los otros tribus, de los tributos que eran de la aristocracia. Ellos nos permiten pensar que la economía indígena existía el ahorro y los medios para proveer los periodos de críticos. Los indígenas en la época precolombina pagaban a los que mandaban y a los que repartían los alimentos hacia las demás personas como de agradecimiento de lo que le habían dado. Y todos los recaudados compraban más alimentos para que los otros tribus recibieran los mismos alimentos, y así de esa manera venían pasando la economía y se venía utilizando la contabilidad en nuestro país desde nuestros ancestros hasta la actualidad, ya que hasta la actualidad se ve un gran cambio de la contabilidad. El tema número 2, el cual es el concepto de la contabilidad. La contabilidad en sí misma no existe una definición exacta, ya que en la actualidad hay varias definiciones de contabilidad. Todas tienen una razón de ser y a continuación les mencionaré algunas de ellas, empezando por la expresada para los contadores guatemaltecos por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, la cual dice: la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemáticamente y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos, identificaciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan. La definición de contabilidad como técnica utiliza para producir información que sirve de base para tomar decisiones. Implica la información que debe cumplir una serie de requisitos y características para satisfacer adecuadamente las necesidades que mantienen vigente la utilidad. Las características que debe poseer la contabilidad son las siguientes. Utilidad: son características de información contable, la cual es de adecuarse al propósito de usuario y que estas son de diferentes en detalle para cada usuario, pero todas tienen en común un interés monetario de la entidad económica. Contabilidad es la característica de la información contable por la cual el usuario acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Esta es una cualidad que refleja la relación entre el usuario al informador contable. Oportunidad es el aspecto esencial que llega a manos del usuario la información cuando éste puede usarla de forma para tomar sus decisiones a tiempo para lograr sus fines, aunque dicha información se obtenga cortando la información que esta lleve. Muchas gracias, espero que estén pendientes para mi próxima exposición y fue un gusto para mí.